y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Tu mano acerca el fuego. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente nos encontramos para celebrar la Pascua del Señor, el sacrificio de la Eucaristía. En este jueves 4 de junio vamos a orar por el eterno descanso de Mercedes Velázquez y Yolanda Gómez. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia que nunca se equivoca y te suplicamos que apartes de nosotros todo mal y nos concedas aquellos beneficios que pueden ayudarnos para la vida presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David. Este ha sido mi evangelio, por el que sufro hasta llevar cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada, por eso lo aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por Cristo Jesús, con la gloria eterna. Es doctrina segura: si morimos con Él, viviremos con Él; si perseveramos, reinaremos con Él; si lo negamos, también Él nos negará; si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Sígueles recordando todo esto, avisándoles seriamente en nombre de Dios que no disputen sobre palabras. No sirve para nada y es catastrófico para los oyentes. Esfuérzate por presentarte ante Dios y merecer su aprobación como un obrero irreprensible que predica la verdad sin desviaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos.
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, enseña el camino a los pecadores, hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. El Señor se confía con sus fieles y les da a conocer su alianza. Señor, enséñame tus caminos. Cuando la aurora nacía, el Señor resucitó. Hoy es el día de gozo de la nueva creación. Es la victoria admirable, es el día de salud. Brilla la gloria de Cristo, Dios eterno, luz en luz. Aleluya, 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 aleluya. Nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida por medio del Evangelio. Se cumplió la promesa del misterio salvador. Si renació de la muerte Jesucristo Rey triunfal, renaceremos nosotros a la Pascua inmortal. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en el capítulo 12 del Evangelio de San Marcos y hoy tocamos un punto que es central en nuestra fe cristiana. Se acerca a Jesús un escriba, lo que es lo mismo un maestro de la ley, un maestro de Israel. Es alguien que es versado en la Sagrada Escritura, por no decir experto. Una vez que fuimos, cuando estaba yo trabajando en el seminario, fuimos a la sinagoga que queda en la avenida del Poblado, y el rabino, que es el
jefe judío, quien dirige la sinagoga, nos decía que él se había preparado durante 7 años para ser rabino. Los rabinos, para ejercer esa función en favor de la comunidad judía, decía él, se tenían que aprender de memoria toda la ley, la Torá, que para nosotros los cristianos es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y se lo tenían que aprender de memoria en hebreo, que es el idioma en el que es escrita originalmente la Sagrada Escritura, la Torá. Y eso nos hace caer en cuenta nosotros de el mucho estudio que tienen que tener aquellos que, por ejemplo, en el caso del Evangelio de hoy, era un escriba, es decir, un hombre que sabía a la perfección la ley de Moisés, y no solamente eso, sino también los comentarios que hacen los rabinos, que hacen las escuelas rabínicas, que se llaman los midrash. Esos midrash son comentarios a esa ley. Es decir, hay que hacer mucho estudio, tener mucho conocimiento para poder comprender la ley. Este hombre experto en la Sagrada Escritura se acerca a preguntarle a Jesús que cuál es el mandamiento primero de todos. Y es como ilógico que un experto se acerque a un rabino, así era considerado Jesús como un maestro de Israel, se acerque a hacerle esta pregunta, como si fuera una persona muy ducha en su conocimiento, preguntándole a otro experto. Se nos hace ilógico esa pregunta. ¿Por qué está esa pregunta en el Evangelio? ¿Por qué le pregunta cuál es el primero de todos los mandamientos? Porque había una cierta confusión entre los rabinos, entre los escribas, porque eran más de 600 leyes las que prescribía el libro del Levítico y el libro del Deuteronomio. Leyes para cumplir, una maraña de leyes, y no se establecía cuál era la más importante de todas. A los 10 mandamientos se habían añadido muchísimas leyes. En tiempos de Jesús eran más de 600. Por eso entendemos nosotros la pregunta de este escriba a Jesús: ¿cuál de todas esas 600 leyes es la más importante de todas? Jesús le responde no con una ley, o más bien Jesús le responde con la síntesis de todas las leyes. Y la síntesis de todas las leyes no es el cumplimiento así frío de una ley, como quien es capaz de tener conocimiento de un código de derecho. Por ejemplo, el Código de Derecho Civil. Un jurista se puede aprender de memoria el código civil, por ejemplo, y lo puede recitar. Pero Jesús no se limita simplemente como a responder de una manera académica, de una manera racional a la pregunta, sino que Jesús responde sobre todo partiendo de aquello que es liberador para el hombre, aquello que lo salva, aquello que le sirve para su vida, para llevar su vida a plenitud, llevar su existencia a la plenitud. La respuesta de Jesús se basa en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Jesús responde con aquello que es fundamental para un judío piadoso, y que este judío piadoso lo hace todos los días, 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, y es la recitación del credo de Israel, lo que se llama en hebreo el Shema.
Shema significa escucha. Por eso Jesús comienza con esas palabras, respondiéndole a este escriba. Le dice, el primer mandamiento es este: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y enseguida añade el capítulo 19 del libro del Levítico, como complementaria a esa primera parte de la respuesta. Dice, el segundo mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Jesús le responde a este escriba, ¿cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. Esa escucha es fundamental para todo hombre que quiere cumplir la voluntad de Dios, porque en la escucha, cuando uno escucha, obedece, y en la obediencia está precisamente el seguimiento de Dios. Quien escucha, audire, se dice en latín, audire, esa audire también tiene una raíz que es ab audire, es decir, obedecer. El que escucha obedece. Fundamentalmente la fe es una obediencia a Dios. ¿Y a qué le tenemos que obedecer a Dios? Obedecerle en el mandato que Él nos da. Y el mandato de Jesús, el mandato de Dios es amar. Por eso, todos los días, cuando nosotros nos despertamos, si mantenemos una actitud de escucha de la palabra de Dios, si nos mantenemos obedientes a la palabra de Dios y hacemos lo que Él quiere, que es amarlo a Él y amar al prójimo, estamos cumpliendo el primer mandamiento y estamos cumpliendo todos los mandamientos. Por eso, esta lección de Jesús es fundamental, como les decía al principio. Si nos dejamos guiar por esta enseñanza de Jesús, hemos cumplido toda la ley y todos los profetas. Quien ama a Dios, quien ama al prójimo, ya no tiene nada más que hacer. Es decir, como decía San Agustín de Hipona, también como que complementaba este evangelio. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Es decir, cuando uno ama, puede de alguna manera, se le abren todas las puertas. Haz lo que quieras, puede hacer milagros. Cuando uno ama, la vida le sonríe. Cuando uno ama, uno se ha ganado el mundo. Cuando uno ama, se le han abierto las puertas del cielo. Cuando uno ama, a nadie le hace daño. Eso lo dice San Pablo. Quien ama no le hace daño a nadie. Por eso, amar es el primer mandamiento y es el mandamiento que nunca le puede faltar a un cristiano. En síntesis, el Señor nos pide hoy, jueves 4 de junio, en primer lugar, que a cada momento, a cada instante, escuchemos. Escucha, Israel. Escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. Y escuchar es obedecer su palabra y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el ser, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es como cumplimos toda la ley y los profetas. Sigamos esta enseñanza de Jesús y seremos absolutamente felices. Espíritu Santo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria a su nombre, para bien nuestro y el de toda su santa iglesia. Señor, llenos de confianza en el amor que nos tienes, presentamos en tu altar esta ofrenda para que tu gracia nos purifique por estos sacramentos que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre Santo, para mostrarte nuestro agradecimiento, hemos traído este pan y este vino. Haz que por la fuerza de tu Espíritu sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo resucitado. Así podremos ofrecerte lo que tú mismo nos regalas, porque Jesús, un poco antes de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa y dándote gracias te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Padre Santo, lo que Jesús nos mandó que hiciéramos, ahora lo cumplimos en esta Eucaristía. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, proclamando así la muerte y la resurrección de Jesús. Él es quien nos conduce hacia ti. Acéptanos a nosotros juntamente con Él. Padre, tú que tanto nos amas, deja que nos acerquemos a esta mesa santa para recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo, unidos como una sola familia en la alegría del Espíritu Santo. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Ricardo, por todos los obispos. También te pedimos por todas las personas que amamos, nuestros familiares y amigos, y por todos los que han muerto en tu paz, especialmente Mercedes Velázquez y Yolanda Gómez. Acuérdate de todos los que sufren
y los que viven tristes, de la gran familia de los cristianos y de cuantos viven en este mundo. Y al ver todo lo que tú haces por medio de tu Hijo Jesús, nos quedamos admirados y de nuevo te damos gracias y te bendecimos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Se los aseguro, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que se les han concedido y la obtendrán, dice el Señor. Entra, te abro mi corazón. Llena
Comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven al menos a mí, corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Oremos. Guía, Señor, por medio de tu Espíritu, a los que has alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y haz que confesando tu nombre, no solo de palabra y con los labios, sino con las obras y el corazón, merezcamos entrar en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero informarles que la Arquidiócesis de Medellín ha venido ya implementando los protocolos para la próxima apertura de los templos, también de los despachos parroquiales. Lo primero que se va a hacer es la atención en los despachos, la parte administrativa de las parroquias. Para eso nos estamos preparando con los protocolos de bioseguridad de los empleados y también de las personas que visitan los despachos parroquiales. La parte del culto, es decir, de las celebraciones litúrgicas, todavía se demora otro poco porque hay que adecuar los templos con todos los elementos de bioseguridad. Lo más importante es que nosotros pensemos que la Iglesia está haciendo desde el 20 de abril, se mandó la carta al gobierno nacional con todos los protocolos. El gobierno nacional vino a responder el 26 de mayo, se reunió con una comisión del episcopado colombiano y desde ese momento se ha venido trabajando ya de una manera mucho más concreta sobre estos protocolos. Sepamos que nos piden de una manera insistente que recibamos cuando lo vamos a hacer, recibamos la comunión en la mano, como se nos insistía antes de comenzar la cuarentena. Tenemos que tener muy claro que recibir la comunión en la mano no es una cosa satánica, ni es pecado, y que la Iglesia durante muchos siglos, sobre todo al principio de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas siempre recibían la comunión en la mano. Incluso pensemos una cosa, uno peca más con la boca, con la lengua.
los chismes, las mentiras, las murmuraciones, los juicios frente a las demás personas, eso se hace con la boca, eso se hace con los labios, todo eso son pecados. Se peca más con la boca que con las manos. No tengamos ningún escrúpulo en recibir al Señor que viene a nosotros, y lo recibimos con toda la dignidad, con todo el respeto, con toda lo que la Eucaristía, el respeto que la Eucaristía se merece. Lo recibimos en la mano y lo llevamos inmediatamente a la boca. Esto lo hacemos porque es una práctica que se ha hecho en la Iglesia desde siempre, y en segundo lugar para minimizar los riesgos del contagio. Saben ustedes que de la boca salen partículas de saliva que podrían contagiar las manos del sacerdote, y a través de las manos del sacerdote o del ministro de la Eucaristía se podrían contagiar otras personas. Por eso se nos está pidiendo esto. Tenemos que tener eso muy presente a la hora de cuando volvamos nuevamente a la Eucaristía. Lo mismo en la participación, serán pocas personas, con un control que se va a hacer a través de las cédulas de inscripción, siempre con el tapabocas y siempre con todas las medidas sanitarias para prevenir el contagio. Vámonos preparando para eso. Tenemos que hacernos conscientes de que lo más importante es proteger nuestra salud y nuestra vida. Sabemos que los infectados se están multiplicando, los contagios entre nosotros en Colombia se ha disparado enormemente, la curva ha subido muchísimo en estos últimos días, son más de 1000 contagiados diariamente, y eso nos tiene que alertar muchísimo. Ahora con mucha más razón nos tenemos que proteger. Por eso todos tengamos esa responsabilidad con nosotros mismos y con los demás, de mantenernos las manos limpias, de lavarnos frecuentemente, de usar el tapabocas siempre que estemos delante de otras personas. Hagamos esas recomendaciones pensando en nosotros y pensando en los demás. Les recuerdo también de ayudarnos los unos a los otros. También en estos días se han multiplicado las personas que llegan aquí a la Casa Cural pidiendo alimentos. Hay muchas personas, familias que necesitan la ayuda de todos. Por eso no nos cansemos y no dejemos de ayudar. Los estoy invitando para que en su mercadito, en las cosas que ustedes compran, en la medida de las posibilidades de cada uno, ayudemos, compartamos, seamos solidarios. Hoy por mí, mañana por ti. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un feliz día. Dios los bendiga. La Virgen los acompañe. Amén. Igualmente, Padre.